otro hijo de David. Vamos a entrar en la biografía o las enseñanzas que podemos tomar a partir de la historia de Adonías. Ahora, ¿recuerda el cuadro este? Donde que yo les he estado mostrando, donde están las esposas de David. La primera es Mical, pero en la secuencia o en la mención que se hace en Primera de Crónicas capítulo 3 no se menciona a Mical. ¿Por qué? Porque se mencionan a las esposas que dieron hijos. Y Mical, usted sabe, no tuvo hijos. Entonces comienzan por Ahinoam, que tuvo a Amnón, a Abigail, que tuvo a Daniel, a Maca, que tuvo a Absalón y a Tamar, a Hagit, que tuvo a Adonías. Entonces ahí lo puse en un círculo porque esa es la que vamos a abordar hoy, Adonías en el día de hoy. Y esas fueron las compañeras que tuvo, las esposas y las concubinas que tuvo David en el cuadro. Ya hemos hablado varias veces de eso y podemos ver cómo era la vida de David. Es interesante, yo no sé qué conexión tiene, pero bueno, hoy vamos a ver un poquito de eso. El estado, incluso la Biblia no describe a David como un hombre enfermizo, pero es curioso que ya a los 60 años David estaba acabado, débil, imposibilitado para muchas cosas. No sé si era que estuvo enfermo, la Biblia no lo dice y no se puede inferir muy bien de eso, pero me llamó la atención cómo él rápidamente envejeció. O sea, voy a decirlo de esta manera, cronológicamente debía tener como 60 años, 63 años, cuando de pronto ya la condición física de él era como una persona que tuviera 90 años. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero bueno, yo me percaté de eso al leer todo este relato. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico? Vamos a leer Primera de Reyes. En Primera de Crónicas, capítulo 13, es donde dice cuáles fueron los hijos y las esposas de David. Bueno, ya eso lo hemos mencionado. El cuarto hijo fue Adonías. Pero acá en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 1, dice, el rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podían entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron, busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Hasta este momento uno se imagina este señor mayor, ya anciano, con una jovencita, pero miren en lo que sigue. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem. Y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía. Pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. O sea que el tema no era sexual, sino de acompañarlo, sostenerlo. Incluso hay un relato ahí una parte donde él, para poder levantarse, esta chica era la que lo levantaba, lo ayudaba a sentarse, porque ya no tenía fuerzas. Y dice, muy anciano, pero los estudiosos dicen que debía tener más o menos como entre 60 y 65 años. O sea, estaba muy acabado para la edad. Entonces dice en el versículo 5, por ese tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Hagit, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás le había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Y Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Voy a dejarlo hasta ahí. Y lo demás se lo voy a estar relatando para no alargarme en eso.
Pero bueno, fíjese usted que aquí hay varias cosas que llaman la atención. Eh, Número uno, que él se proclamó rey. Y lo otro, que lo vamos a desarrollar más adelante, que su padre, David, jamás ni lo disciplinó, ni siquiera le preguntaba por qué haces esto, por qué haces aquello. Interesante, ¿cierto? Bueno, pero ¿quién fue Adonías? Adonías, como ya les dije, fue el cuarto hijo de David. Su madre, ya lo vimos, es Hagit. Nació en Hebrón y fue aspirante al trono después que murieron sus hermanos Amnón. ¿Se acuerdan que Amnón fue el que violó a la hermana? Bueno, a la hermana no, a Tamar. Y Absalón cogió y lo mató, precisamente en venganza por eso. Absalón también fue el que se levantó en contra de su padre y tramó cómo derrocarlo y todas estas cosas que estuvimos viendo. Pero Absalón fue el tercer hermano, porque el segundo, como lo vimos en el cuadro anterior, el segundo fue Daniel. Pero me llamó la atención, ¿por qué no mencionan a Daniel? Parece ser que Daniel murió cuando era niño. Por eso cuando se habla del orden a suceder, no se menciona al hijo de Abigail, sino que solamente se menciona es a Amnón, Absalón, y en este caso se menciona a Adonías. Ahora, Adonías significa Jehová es el Señor. ¿Se acuerdan? El primer hijo habló de la fidelidad de Dios, el segundo de la paz. Absalón significa eso, Dios de paz. Y yo les decía, el primero hizo todo lo contrario a decir el tema fidelidad y ser fiel. El segundo, en vez de traer paz, lo que trajo fue división y guerra. Y el que vamos a hablar hoy, Adonías, que es el señorío de Jehová, hizo todo lo contrario. Él trató de entronar su yo, sus deseos, sus pasiones e incluso su egoísmo. La Biblia lo describe como un hombre ambicioso y vanidoso como su hermano. David era de buen parecer como David su padre, pero dice, ya lo vimos ahí, era muy apuesto, era muy agraciado. Bueno, usted sabe, David desde pequeño también fue muy agraciado y él buscó mujeres muy hermosas, entonces, bueno, los hijos también salieron agraciados e impactaban. Y Adonías no fue la excepción. Es interesante porque aunque él no tenía muchas relaciones con su otro hermano Absalón, copió muchas de las cosas que hizo Absalón. Incluso el tema de ser ambicioso, de querer, no se conformaban con ser príncipes. Ellos querían ser reyes. Ellos querían tener todo el control y ser reconocidos como los reyes. Ahora, es interesante porque eso no fue lo que vieron en David. David siempre fue un hombre que fue promovido por Dios. Dios lo estableció, Dios lo respaldó. En cambio, sus hijos, Absalón y Adonías en este caso, ellos solitos se proclamaban. Incluso usted lo vio ahí en el versículo 5. Por este tiempo Adonías comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. O sea, ni siquiera ahí no está, Dios me ha escogido. ¿Se acuerdan los salmos de David? David dice que Dios lo sacó de lo último de las ovejas, que lo rescató, todas esas cosas. David recalca ese tema de que fue Dios quien lo trajo y lo levantó y lo estableció como rey. Pero en cambio, Absalón y Adonías, ellos nunca mencionaron a Dios en ese tema. A pesar de que su padre era un apasionado por Dios y por la adoración a Dios, Adonías y Absalón no lo fueron. Esto es un reto también para nosotros como padres. Tal vez nosotros podemos amar a Dios, enseñar sobre Dios, pero tristemente, ¿cuál es la decisión que van a tomar nuestros hijos? Eso es un reto.
y bueno, oramos para que nuestros hijos también eh, eh, tomen la decisión de seguir al Señor. Yo recuerdo que Mateo, como a los 12 años, bueno, él estuvo los primeros años hasta que llegó acá a Turbaco en colegios cristianos. Y un día hablando con él, él dijo, yo me convertí a los 12 años. Si desde que nació está leyendo Biblia, iba a la iglesia. Incluso yo recuerdo una vez fuimos a un pueblito allá en la República Dominicana y él cogió y reunió a todos los niñitos del barrio y los llamó y les predicó, se subió una tarima que había y les predicó porque Jesús los ama, no sé qué. Y él dice que a los 12 años conoció al Señor. Eso me llamó la atención. Y lo mismo Juan David. Ellos crecieron viéndonos a nosotros predicar, orando, adorar al Señor. Y Juan David habla de su conversión ya más grande. Entonces uno dice, no, el hecho de que se levanten en casa escuchándote no quiere decir que necesariamente su corazón está conectado con el Señor. Incluso hubo en mis dos hijos, hubo un momento en que sintieron como algún tipo de rebeldía frente a todas estas cosas. Recuerdo que, bueno, hasta hace poco todavía Juan David hablaba, es que como yo soy hijo de pastor, y lo decía así, no como yo soy hijo de pastor, sino es que como yo soy hijo de pastor, o sea, no era algo que él disfrutara. Y para mí ha sido una bendición porque ahora que está allá en Cali, en su escuela de misiones, que él decidió, yo no le dije tienes que irte a la escuela de misiones, eso fue 2 años antes de irse, él ya sabía para dónde iba y oraba para que todo se aparejara, para irse, y allá está. Y yo lo veo que él lo disfruta. Entonces, nosotros tenemos que sembrar en ellos, pero la decisión la tomarán ellos. Muchos de nosotros hemos querido que nuestros hijos siempre estén en el buen camino. Y la Biblia lo dice, ¿cierto? Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero eso es una decisión que toma él a partir de lo que tú le instruiste, ¿cierto? Y retomo esta idea porque lo vemos en los hijos de David. Más amar a Dios, no encontramos otro hombre antes de Jesús, ¿cierto? Que David. Más adorar al Señor, no se encuentra otro hombre como David. Mas, sin embargo, sus hijos, con excepción de Salomón, y eso, Salomón en los últimos años también se torció, como dicen los jóvenes. ¿Me entienden? Entonces, sembremos en ellos, démosle buen testimonio y ellos tomarán la decisión de si servir o no servir al Señor. Y eso vemos acá en la vida de Adonías. Su padre quiso lo mejor para todos sus hijos, le puso nombres que significaban, eran como declaraciones proféticas sobre el reino. Mas ellos en su decisión tomaron la decisión de hacer todo lo contrario. ¿Cierto? De pronto muchos de nosotros le hemos puesto nombre a nuestros hijos no pensando en lo que ellos significaban. Hay gente que le ha puesto, te voy a poner el nombre de tu abuelo, que era un hombre recto, que era un hombre no sé qué cosa. Y ese hijo que le pusimos el nombre del abuelo resulta que se torció. O sea, al contrario, la vergüenza. Pero lo que nosotros queríamos, ¿cierto? La declaración sobre él es que tuviera un camino recto y de mucho orgullo. Ahora, Adonías tiene un elemento que me llama la atención. Adonías, voy a leerlo acá en el versículo 9. Dice, Adonías se dirigió a la peña de Solet, cerca del manantial de Enrogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados, y invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Beaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano
Salomón. Entonces, mire, este hombre hasta aprendió de su padre el tema de los ritos y de los sacrificios. Y cuando él presenta un rito, como lo hacía la religión, no está pensando, porque fíjense, aquí no se menciona que presentó sacrificios a Dios. ¿Cuál era el propósito del sacrificio y de todas esas cosas? Traer a toda esta gente y convertirlos en su aliado para derrocar a su padre, ¿cierto? Él se estaba aprovechando de la situación de su papá. Resulta que su papá, por este tema de la vejez, ya muchas cosas se le olvidaban y todas estas cosas. Y por eso él aprovechó que su papá estaba decayendo, como dicen en los pueblos, estaba caducando, aprovechó esa oportunidad para aprovecharse de la debilidad de su padre y convertirse en rey. Entonces, aunque conocía el tema de los ritos, lo utilizó fue para convertirlo en un negocio y convertir a esta gente en su aliado. Ahora, esa fue precisamente la estrategia de él. Y también quería aprovechar cada espacio para autoproclamarse. Es como, yo voy a decir esto con mucho respeto, pero eso se ve mucho hoy en día. Y vemos a la gente que dice, se presenta, yo soy el apóstol Pacho, yo soy el profeta Pacho, yo soy mi hermano, ¿y quién te ungió? ¿De dónde viene? No, Dios mismo me habló. Se autoproclaman. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento todo lo contrario en el ministerio. Hombres, Jesús, por ejemplo, Jesús, antes de entrar a desarrollar su ministerio, fue donde Juan el Bautista, para que lo reconociera, para que le diera apertura, para que le diera la bendición. Y el mismo Jesús en Juan 10 dice, el ladrón no entra por la puerta, entra por otro lado. Y la puerta es símbolo de autoridad y de orden. Entonces, los ministerios, uno está viendo mucho hoy en día, muchos ministerios de gente que se autoproclamaron. Se autoproclamaron apóstoles, se autoproclamaron profetas y se autoproclaman profetas, evangelistas, pastores, ¿me entiende? Y uno los ve en su desarrollo ministerial, no lo son. Y uno los ve en su desarrollo relacional, tampoco lo son. Y uno se puede dar cuenta que la unción, el ungimiento, ¿cómo decirlo? El respaldo de Dios en sus vidas no lo está. Y a veces lo que hay detrás de todo esto es lo que vemos en Adonías, ambición. Ambición. Yo recuerdo, hay gente que cree que todo este tema de la fe, piensan en eso como un negocio, como la forma en que entran las finanzas o como la forma en que podemos tener poder. ¿Me entiendes? Eso es la actitud de Adonías. Absalón quería el poder y traicionó y todas estas cosas, pero Adonías se le ve todo esto por ambición personal. Y eso lo vemos también hoy en día, como les digo, aún dentro de la gente de la iglesia. Y esos son los que traen momentos dolorosos y recuerdos e ideas e imágenes que dañan a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Como hemos estado, el otro día estaba dando la clase del segundo nivel de discipulado. Estamos hablando sobre la iglesia, ¿cierto? Y Jesús, cuando lo estaban persiguiendo, a Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A los discípulos. Entonces, y aquí hay una realidad. Cuando nosotros atacamos a la iglesia, no estamos atacando, porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero en la iglesia no. Cuando tú hablas de esa forma, tú también estás atacando a Cristo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo con todas sus imperfecciones. ¿Me entiendes? Y lo mismo pasa con los que se autoproclaman sin serlo.
causan daño al cuerpo de Cristo, atentan contra Dios mismo. ¿Me entiende? Cuando yo digo que soy un pastor y yo no soy pastor nada, yo lo que soy es un tramposo, un engañador, ¿qué estoy haciendo? Estoy atentando y pecando contra el mismo Dios. ¿Me entiende? Y por eso nosotros necesitamos saber y necesitamos ver que cuando alguien está hablando en favor de Dios, cuando alguien sirve a Dios, no sea porque se autoproclama, sino al contrario, porque nosotros vemos el proceso de discipulado, el proceso en que Dios lo ha levantado para llegar a ese nivel o a ese lugar de servicio. ¿Me entiendes? Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí, cuando alguien va a predicar en una iglesia, ¿qué es personalmente? ¿Qué es lo que yo veo para invitar a alguien a la iglesia? ¿Qué es lo que yo veo? Su actitud para con sus superiores, para con la gente con la que él trabaja y le sirve. Por ejemplo, por acá estuvo el pastor Luis Miguel. Yo llevo conociendo al pastor Luis Miguel hace como 4 años, ¿me entiendes? Y yo me he dado cuenta, he visto cómo él trata a su esposa, cómo trata a sus hijas, cómo trata a la gente de su iglesia, incluso cómo es con sus superiores. Su pastor, el que lo ungió y todas estas cosas fue el pastor Morales, creo que se llama él, ¿sí? Pablo Morales, ¿me entiendes? Yo pregunté, ¿y cómo es? ¿Y cómo lo ves? Y todas estas cosas. La pastora Nachi, cómo le dio la cobertura, cómo lo ve como hijo, y todas estas cosas, ¿me entiendes? Antes de soltarle un púlpito, porque habrá gente que llega, yo fui, no sé, pero ellos son gente que se autoproclama, no vienen con el respaldo de la autoridad. Y Adonías y Absalón precisamente se rebelan contra la autoridad. Miren lo que él hace. La gente que podía contradecirlos, ellos lo evaden. Incluso fíjate lo que dice acá en esta porción. Dice, ahora bien su padre, ni siquiera su padre se sometía. Dice, ahora bien su padre, el rey David, jamás le había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? O sea, Adonías era un hombre que no sabía someterse a nadie. Y como no sabía someterse a nadie, por obtener lo que él quería, estaba dispuesto de todo, de todo. Entonces, aquí vemos una persona incluso que no tiene en cuenta la dirección de Dios. ¿Me entiendes? Si tú tienes una actitud como la de Adonías, a ti no te importa lo que Dios diga, a ti te importa es lo que tú quieres, porque no tienes límites. ¿Me entiendes? Y eso es, como todos los pecados, eso se va desarrollando hasta cuando llega un momento en que tú no lo controlas y lo aplicas en todas las áreas de tu vida. No tuvo en cuenta a su padre tampoco. Para tomar esa decisión, hombre, papá, nada. Se llevó por delante la relación con su papá, porque era más fuerte el deseo de satisfacer su necesidad y lo que él quería. Y bueno, y ahí sedujo a los líderes cercanos, dice acá en el versículo 7, Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joaída, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. O sea, había gente que decía, Adonías, ¿cómo te vas a levantar contra tu papá? Oye, Adonías, ¿cómo te vas a meter en eso? Pero como Adonías sabía que esta gente le iba a decir, no te metas por ahí, ¿qué hizo Adonías? Los evadió. Y a veces pasa eso con nosotros, ¿cierto? Nosotros a veces evadimos a la gente que puede confrontarnos, que puede decirnos, mira, Pacho, estás equivocado. Estás equivocado. Hace años, en un proceso que yo viví, en el que, bueno, creo que les he contado, un proceso cuando yo era pastor de jóvenes y comencé mi noviazgo con Milena y
Mis autoridades no estaban muy de acuerdo, comenzaron a ver cosas que, que yo no veía, ¿me entiendes? Yo creo que yo les he contado, yo me levantaba en las mañanas y mi primer pensamiento era el Señor. Buscaba la Biblia, oraba, pero de un momento a otro, mi primer pensamiento no era Dios, mi primer pensamiento era Milena. Entonces ya las prioridades comenzaron a cambiar, ¿me entiendes? Eh, y eso se veía. Hay cosas, fíjate, y Dios me habló de Milena, o sea, Milena no llega por un capricho mío, Dios me mostró, me habló, pero hubo un momento en que ella se convirtió en la prioridad en mi vida, algo que Dios me dio, y ahí hay problemas, ¿me entiendes? Hay cosas que Dios nos da, pero nosotros no podemos ponerlas en el lugar de Dios. Te voy a poner un ejemplo. A veces pasa con el tema del trabajo. Estamos orando, Señor, dame un trabajo, Señor, dame una provisión. Y llega el trabajo y nos olvidamos de Dios. Un carro, Señor, necesito un carro, necesito un vehículo y el Señor nos da el vehículo. Y entonces no vengo a la iglesia porque, pastor, es que el carro se me ensucia, es que el carro no sé qué cosa, es que el domingo es el único día que tengo para lavar el carro. O sea, el carro se volvió el centro de tu vida. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener cuidado porque Dios nos da cosas para bendecirnos, no para que nosotros, por el problema de nuestro corazón, las endiosemos y las volvamos prioridad. ¿Cierto? Entonces, y esa es una estrategia que el diablo utiliza. El diablo utiliza heridas, cosas que están en nuestro corazón para desviarnos, para distraernos. Y por eso nosotros tenemos que estar bien atentos. Bueno, lo que iba a decir es que mis pastores se dieron cuenta de eso. Y en ese tiempo yo entré en un proceso, no volví a ministrar, bueno, todas estas cosas. Y en ese tiempo, amados, me di cuenta de tantas cosas que habían en mi corazón, pero yo sabía, y había gente afuera, en otras iglesias, que me decían, él se llama, el pastor, mi pastor en ese momento se llamaba Germán, y Germán, y Germán te puso en disciplina, y Germán te tiene sentado. O sea, todas estas cosas como que si tú estuvieras en mi iglesia, yo, ¿me entiendes? Pero como yo sabía que yo no podía autoproclamarme, yo necesitaba una autoridad sobre mí, yo esperé el tiempo. Y esperando ese tiempo, al contrario, Dios trabajó con mi vida, Dios trabajó con la vida de Milena. Y cuando Dios nos volvimos otra vez a unir ya con la bendición de Dios, me preguntaron, ¿qué quieres hacer? Yo dije, me voy a casar. Mi hermano, dale para adelante. Entonces fue el tiempo de casarnos y todas estas cosas. Pero una situación difícil ha podido convertirme en un rebelde. Y peor aún, al poco tiempo el pastor Germán se fue para los Estados Unidos. Y yo he podido ser el que se ruche el palo al pastor para que quedarme yo. Y no, no. Siempre reconocí, mi pastor es Germán. Y yo estoy aquí para servirle a él. Y cuando me fui para República Dominicana y regresé, el que estaba ahí, todo el mundo me decía, Pacho, wow, el ministerio de ustedes cómo creció y esto y esto. Vengo a servirle al que está en autoridad. ¿Me entiendes? Porque nosotros siempre tenemos que respetar y respaldar a la autoridad que Dios puso. No autoproclamarnos. La autoproclamación viene por el orgullo, porque yo me creo, no porque Dios dice. Yo veo, por ejemplo, voy a decir una cosa así suelta. Yo llego a Turbago y me doy cuenta que el presidente de la Asociación de Pastores es más joven que yo. Pues yo me proclamo, no, es que el que tiene aquí que dirigir toda la asociación soy yo porque yo tengo más experiencia. No, yo no tengo que autoproclamarme, yo no tengo, mi orgullo no me puede llevar a llevarme por delante la autoridad que Dios puso. Al contrario, si yo conozco a Dios, yo me someto a la autoridad. Y en su tiempo, Dios me pondrá en el lugar donde Él quiera que yo esté. Así que mis amados,
No andemos autoproclamándonos, mostrándonos, sino que dejemos que Dios sea el que nos exalte y nos ponga en el lugar. ¿Cierto? Como dice la Escritura, el que se exalza será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces la actitud de nosotros no es autoproclamarnos, exaltarnos, porque eso hacemos que se lleve por delante la dirección, el tiempo de Dios y todo eso, sino al contrario, dejar que Dios mismo nos vaya abriendo camino, nos vaya mostrando el lugar. Que, por ejemplo, en el plano laboral, amado, tú no tienes que serrucharle el palo al que está al lado tuyo. Jefe, usted no sabe. Yo no quiero que usted sepa, pero ese que está allá, cuando usted se va, habla mal de usted o yo. Pero yo sí hablo mal bien de usted porque yo sé lo que usted es. ¿Me entiende? Eso se ve en los espacios laborales, ¿cierto? ¿Me entiende? Pero de pronto yo sigo viendo que el jefe, le estoy diciendo y el jefe sigue con la misma actitud con el otro. Tal vez porque se ha dado cuenta el jefe que ese es productivo, que es fiel. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que te recomienda a ti? Tu trabajo. Tu trabajo. Oye, en esta empresa nadie se da cuenta que yo soy el que me reviento el lomo para que esto... Mi hermano, no lo digas. En su tiempo, tu trabajo te recomendará. Tu mismo trabajo te recomendará, no tu boca. Y tú verás que Dios te coloca en el lugar en que debe estar cuando tu corazón esté preparado para eso, ¿cierto? Nosotros estamos viviendo, yo estoy viviendo mucho eso por muchos años, voy a contarlo de esta manera. Hacemos parte de la Misión Suramérica. Y yo tengo en Misión Suramérica los años que tengo como cristiano, porque yo me convertí aquí en esta misión, casi 30 años. Y el apóstol está en Cali ahora mismo, el pastor Darley, él y yo crecimos juntos. Fuimos los dos, él fue el primer pastor de joven en Cali, yo fui el primer pastor en Cartagena, en la misma época. Nos casamos, bueno, él sí se casó primero, como 5 años primero que yo, pero compartíamos y muchas cosas, y yo lo veía y yo me sentía orgulloso de ver que lo nombraron apóstol y todas estas cosas, y cómo Dios le ha abierto camino. El mismo Arrazo le dio, estábamos en la misma época y nos conocimos y compartíamos, y hasta su ministerio y todas estas cosas, y hubo momentos de mi vida en que yo dije, Señor, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con mi ministerio? Que iba creciendo y parece que de pronto hubo un momento en que se estancó. En la misión íbamos a los eventos, todo el mundo, ustedes, los que van a los eventos de la misión, la gente me conoce como Pachito, Pachito, Pachito. Nadie conoce al pastor Pacho, sino el Pachito, Pachito, Pachito. Todavía, 30 años después. Y yo decía, ¿qué pasó? Me quedé como que en eso estancado. Y en este evento de ahora, en este avance que vamos a tener ahora, yo me quedé sorprendido. No, ustedes van a estar en esto, ustedes van a estar aquí. Después de 29 años. 28, 29 años. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Amado, después de 28 años tal vez Dios ha trabajado suficiente en mi corazón como para que vayamos a hacer las cosas que estamos haciendo. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo el pastor Iván, por casi 29 años trabajando, reventando, el pastor de Venezuela, él se llama Johnny Camejo. El trabajo de ese hombre y la fidelidad de ese hombre. Y este año, después de tantos años, lo ordenaron como apóstol. Ese hombre es un apóstol. Entonces, no te autoproclames, porque el tiempo en que Dios te pondrá en un lugar de honra llegará cuando tu corazón esté preparado para eso. Si no lo haces así, te va a pasar lo de Adonías. Vivirás lo de Adonías. Dios tiene tu lugar y tu espacio para su tiempo. Ahora, él cogió, ¿qué hizo él? Sedujo a los cercanos, a los líderes, presentó ofrenda, pero realmente era como un banquete para quedar bien con todo el mundo. Luego ganó la confianza de Betsabé.
la mamá de Salomón, ¿me entiendes? Pero todo lo hacía como sutilmente, así como la culebra, así se iba metiendo por debajo, ¿me entiendes? Pero iba para el mismo lugar, queriendo atacar a la cabeza. Es diabólico el proceder de Adonías. Entonces, a veces uno lo ve y le patea más cómo se movió Absalón, pero el de Adonías también. Adonías se movía. Yo cuando estaba estudiando a este hombre, yo lo veía así, como una culebra, moviéndose sigilosamente para atacar. Amado, lo que pasa, yo te voy a decir algo. Tal vez, o sea, cuando tú piensas hoy en día en una culebra, tú tienes tu prevención, ¿me entiendes? Porque son venenosos. Pero si tú te quitaras toda esa prevención y tú ves a la culebra, o normalmente, es un animal aparentemente, eh, o sea, no te genera peligro, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, el día ese que vi la culebra ahí encima del canario ese, del perico ese de nosotros, o sea, ni me atacó, ni me amenazó. Se estaba moviendo por el techo, al contrario, cuando yo la quise, se escondió. ¿Me entiendes? Si yo no supiera que es una culebra y por qué estaba ahí, uno se confía. ¿Me entiendes? Se confía. Pero cuando uno entiende que él está ahí, no por coincidencia, sino porque va a ser mal, entonces uno está prevenido, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con este mover espiritual, ¿me entiendes? Hay gente que tú terminarás hasta confiando. Oye, para mí, le pongo de pronto que conecta más. En las redes sociales, nosotros vemos gente que tiene mascota culebras, duerme con culebras, no les tiene temor ni nada de esas cosas y las abraza. Por ejemplo, yo sería incapaz de ver a un hijo mío jugando, sobre todo los niños, con una cobra al lado. Y en la India eso es normal, ¿me entienden? Y lo que quiero conectarlo es, para nosotros, o sea, nosotros no nos podemos acostumbrar a ver el peligro y confiarnos. Ay, a mí no me va a hacer nada, ya yo la tengo domesticada, porque la culebra es el animal más traicionero, no tiene fidelidades con nada. Incluso a veces entre ellos mismos se comen, entre las mismas serpientes, ¿me entiendes? Y así pasa con ese mover espiritual, ¿me entiendes? Tú te confías, no, él es así con otro, pero conmigo no. Amado, así como será con el otro, así también lo hará contigo. Es interesante porque una cosa que tengo hacia el final, pero quiero que pensara, Adonías no solamente era peligroso para el reino, sino también para su familia. Él no tenía discriminación a quién iba a atacar. Podía atacar a su familia y las puso en peligro, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con Satanás. Hay gente que cree que no, Satanás no se va a meter conmigo porque yo, amado, por eso es que la Biblia le dice serpiente antigua, porque Satanás se va a meter con quien quiera y cuando quiera y siempre irá a destruir. Ese es el problema, por ejemplo, cuando con los vicios, ¿me entiendes? No, pastor, yo lo tengo controlado. Por ejemplo, famosa droga social o el trago social, ¿no? Eso yo lo tengo controlado. Controlado, amado, todas esas cosas son traicioneras. ¿Me entiendes? Y en el momento, nadie comenzó en las drogas con heroína. Siempre compensaron con cosas pequeñas. Y lo mismo con el trago. Nadie se volvió
alcohólico tomándose una botella de vodka. Siempre se comenzó por cosas pequeñas y por la aceptación social y todas estas cosas. Entonces, y después terminaron que controlando nuestras vidas. Y yo lo digo, amado, y eso pasa con muchas cosas que nosotros le hemos dado poder sobre nosotros. Sutilmente lo hemos negociado. Ahora, yo creo que eso tiene de alguna manera que ver con la falta de disciplina. Porque cuando nosotros aprendemos a tener disciplina y límites, hay cosas que frenamos a tiempo. Hay cosas en mi vida, yo tengo que confesarlo, hay cosas en mi vida que naturalmente me son difíciles. ¿Pero sabe por qué? Porque faltó mi papá, que me disciplinara, que me pusiera límites. Yo les he contado, mi papá estaba, mi papá desarrolló su rol, pero mi papá nunca ejerció como este tema de autoridad. En mi casa era más autoridad mi mamá y me disciplinaba, la que me daba cinturonazo y todo eso era mi mamá. Pero mi papá era un padre ausente, menos para disciplinar, menos para decir esto está bien o esto está mal. Con los años yo me he dado cuenta que muchas de las cosas en las que yo fue por eso, por la falta de la autoridad masculina, que disciplinara. ¿Me entiende? A veces eso se ve, y yo quiero decirlo de esta manera, contarlos, por eso es clave el tema a veces de los deportes, para los hijos, ¿me entiende? Que son disciplinas deportivas. ¿Me entiendes? Eso es necesario, que los chicos, que las chicas entren en ese tema, se van disciplinando, que se limitan, yo no puedo tomar eso, yo no puedo comer eso, porque se disciplinan, crean dominio propio, autocontrol. ¿Me entiendes? Entonces eso es importante. Dice la Biblia sobre este tema de la disciplina, y me llama la atención porque fue su hermano, Salomón, el que escribió estos temas o los compiló. Por ejemplo, en Proverbios en el capítulo 1, dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hay muchas cosas que los padres pueden influenciar en el tema de la disciplina, en la dinámica. Yo les pongo un ejemplo. Ustedes conocen a mi esposa. Ella es medio trabajólica. Y eso, ¿de dónde lo aprendió? Porque ella es santanderiana. No, señor. Ella aprendió viendo a su mamá trabajar. La disciplina, el tema, incluso una vez, ya no sé, yo este tema de estar contando plata, yo me enredo con los billetes y todas esas cosas. Yo siempre cuando cuento algo, mi amor rectifica. Ella y es bien exacta. Y un día yo me di cuenta de dónde aprendió eso. ¿Me entienden? Cuando estuvo en el mercado años ayudando a su mamá y a su papá. Las cuentas como las lleva su papá, ¿me entiende? La cabeza, todo, o sea, es que caen del cielo. Ella fue disciplinada en esos temas, en organizar, eso no lo cogió del piso, ¿me entiende? Lo mismo nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. Una persona que quiero mucho, ya no está acá en la iglesia, pero esta persona tiene muchos talentos con el tema de la construcción. Y un día le dije, oye, mi hermano, ¿y tú por qué no traes a tu hijo? No, porque es que si lo pongo a mezclar cemento, me daña el cemento, se me pierde. Le dije, mi hermano, es que él tiene que aprender ahí contigo. Enséñalo. ¿Por qué no le enseñas a soldar? No, un de despiparra, varilla y soldadura. ¿Quién tiene que enseñarlo a que dañe y todo? Ahí al lado, su papá. Mijo, estás midiendo mal. Mijo,
pon la varilla más, pon la varilla más no sé qué cosa. Si la pones de esta forma, te va a rendir más. ¿Quién hace eso? El papá. El papá disciplina, entrena, pone límites a sus hijos. ¿Me entiendes? Bueno, estoy hablando de los padres, pero en el caso mío eh, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy notoria la ausencia de mi papá en muchas áreas de mi vida. ¿Me entiendes? Era necesario, es necesario. Entonces, los que estamos todavía a tiempo, hagámoslo con nuestros hijos. Hagámoslos, entrenémosles, démosle disciplina, esforcémoslos. Hay una cosa que dice la Biblia que nosotros lanzamos al destino a nuestros hijos. Anímalos, anímalos. Mijo, usted sí puede. Ay, yo no quiero más. Pero usted sí puede. Levántese, vamos. ¿Me entiende? Los que me conocieron en el tema del taekwondo cuando mis hijos practicaban, me vieron en las canchas. A mí el taekwondo yo todavía ni lo entiendo. Pero como a ellos les gustaba, yo los animaba. Estábamos riéndonos en la reunión de hombres porque a veces estamos viendo un partido y nosotros así. Y si es boxeo, nosotros hacemos así. Eso lo hacía yo también cuando mis hijos estaban combatiendo. Y, Mateo, pila, levanta más la pierna, ataca, ataca. Y lo mismo a Juan David. Cuando jugaban fútbol también. Yo corría de un lado para otro. Ellos iban por un lado y yo, ¡pila! O sea, el papá anima, disciplina a sus hijos. Y los hijos lo necesitan. Necesitan esa figura que esté ahí para hacerlo. Por lo que vimos, David no hizo eso. Gran rey, pero nunca hizo con su hijo, nunca le dijo a su hijo, eso está bien o está mal. Y mira lo que creó, mira lo que resultó. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Proverbios 15, yo sé que ya tengo que estar entrando a la parte final. Proverbios 15, dice, versículo 10, el que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adonías? Los que podían corregirlo, decirle, mira, vas mal, él le sacaba el cuerpo. No le gusta que lo corrigieran. Y nosotros necesitamos en el camino siempre gente que nos dice cómo hacer las cosas mejor. ¿Me entiendes? Busca, al contrario, eso es lo que se llama tener un mentor. Búscalo. Oye, ven acá, yo cómo estoy haciendo esto. ¿Me entiendes? Pero a veces nosotros al contrario sacamos el cuerpo porque no queremos que nadie nos corrija y que nos diga esto está bien o está mal. Ahí mismo en el capítulo 15, versículo 32, dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Entonces necesitamos, si queremos ser gente entendida, gente sabia, tenemos que ser disciplinados por otros, corregidos por otros, entrenados por otros. Amado, usted me ve, mis mensajes, yo los guardo en el computador, en memorias, tengo algunas memorias, pero cuando yo comencé, yo los hacía en un papelito, en una hoja, y cuando yo terminaba, la hoja quedaba ahí tirada. Y un día el pastor Iván me dijo, Pacho, ¿qué es eso? No, eso son mis apuntes. ¿Qué es eso? Y yo le dije, bueno, la palabra que Dios me dio para la iglesia, y tú la dejas ahí tirada, como un papel sin importancia. Eso me golpeó. Yo no me había dado cuenta que ahí estaba lo que Dios me había revelado para hablarlo a la iglesia. Y por eso yo tenía que valorarlo. Desde ahí entonces yo comencé a tener, lo aprendí de él, a tener un folder donde yo tenía mis enseñanzas. Las daba. Y el que fundó Misión Suramérica, el pastor Randy, cuando revisaron, después que él murió, encontraron en su biblioteca apuntes, libros escritos a mano, incluso prédicas que él volvió a cada año y ponía revisión año 2020, bueno, él no llegó al 2020, pero
2020, 2021. Cada año revisaba lo que Dios le había hablado y la revelación que cada cosa tenía. ¿Me entiendes? Pero a veces nosotros no valoramos lo que Dios nos habló. ¿Me entiendes? ¿Y eso quién lo hizo? Un mentor. Eso no lo cogió del aire. Eso fue un mentor que lo agarró, le enseñó a valorar lo que Dios le hablaba. ¿Me entiendes? Pues nosotros también. Ahora, vuelvo y digo, no tenía comunión ni relación con su padre, no tenía ni creció con límites, no sabía por eso desenvolverse con límites. Cuando tú tienes límites en tu vida, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Por ejemplo, con el respeto, ¿cierto? Cuando tú has visto a tu papá que te enseñó, por ejemplo, a una generación se nos dijo, a la mujer no se le toca ni con el pelo, ni con el pétalo de una rosa. Una generación que creció aprendiendo a respetar a las mujeres. Pero eso no es lo que vemos. Hay una generación que al contrario, eso es darle muñeca, darle trompada, darle no sé qué cosa, y se agarran de puño y todas estas cosas sin respeto. ¿Me entiendes? ¿Eso qué quiere decir? Sin límites. Yo estaba hablando, una vez estábamos dando una consejería y ella, yo me preguntaba por qué ella hace eso. Y ella, cuando estaban discutiendo, ella cogía y pégame. Ella se le paraba así, pégame, pégame, pégame. Y el tipo era más grande que ella. Así, y más grande que yo también. Y el tipo me decía, Papacho, me dan ganas de meterle la mano, pero yo me acuerdo todo lo que me enseñaron, que las mujeres no se... Yo decía, este hombre tiene los límites claros, pero ella no. Pero ella no. Ella dice, pégame, pégame. Y un día le pregunté, mira, fulanita, ¿cómo fue tu familia? ¿Cómo fue tu infancia? Entonces ella comenzó a contarme que eran 5 hermanos y que la única mujer era ella y que se agarraban. Y le, desde pequeña ella creció sin tener límites, ¿me entiendes? Dándose trompa con los hermanos. Entonces cuando vio a este que estaba al lado, entonces también esa es su forma de reaccionar, ven, pégame, vamos a darnos. Aquí no vamos a matar a los dos. Pero fue su crecimiento sin límites entre personas de diferentes sexos y esas cosas. ¿sí? Entonces, Adonías, sin límites, también no respetaba si era el papá, era lo que él quería y se llevó por delante todo eso. Ahora, ¿cuál fue el final de Adonías? Precisamente, él había sido o fue un rey que desperdició la oportunidad que tuvo como rey. La ambición lo cegó. Y como la ambición lo cegó, el hermano lo perdonó. Salomón se dio cuenta que que lo había traicionado. Y Salomón, fíjense, mientras que David fue permisivo con la familia, Salomón no. Salomón el tema de la rebelión lo castigó. Y sin importarle que fuera un hermano de él, como en el caso de Adonías. Él sabía que si él no paraba eso, más adelante se levantaría de nuevo contra él. Pero esta vez lo perdonó, la primera vez lo perdonó, porque fue y que al templo y se agarró del tabernáculo y todo el mundo dijo, se arrepintió Adonías. Entonces, le digo, ven acá. Bueno, lo perdonó y lo mandó para la casa. Vete para tu casa, está bien. Quiero leer el pedacito donde Primero de Reyes dice, capítulo 1, versículo 52, dice, Salomón respondió, si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problema, morirá. Salomón fue tajante. Entonces el rey Salomón mandó a llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole, vete a tu casa. O sea, no se paró como la cobra, se tiró al piso, se quedó ahí abajo, ¿entiendes? Y Salomón lo perdonó. Pero Salomón se la tenía sentenciada, ¿cierto? Como vuelvas a hacer lo mismo,
Y efectivamente pasó. Dicen los historiadores que no pasaron 5 años. Dicen más adelante que el versículo 13, cierto día Adonías, cuya madre era Jegí, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y bueno, y ahí tiró otra vez la trampa, ¿me entiendes? Me voy a meter por aquí y tal, y quedó cerquita del trono. Ubicarse ahí para dar la estocada final. Pero Salomón lo leyó de una, y enseguida dijo, bueno, listo, vamos, te volviste a rebelar, y lo mató, lo mandó a matar. De frente, mandó un siervo de él y lo mató. Como yo les decía, con personas como Adonías siempre está en peligro todo, hasta la familia. Personas que no tienen el arrepentimiento verdadero como Adonías. Adonías no se arrepintió verdaderamente. Tú lo perdonas ahora, pero dentro de un tiempo se va a volver a levantar de nuevo. Porque el problema es su carácter. Su carácter. Y hay gente así, ¿me entiendes? Tú los perdonas, ¿me entiendes? Pero un día volverán. Si ellos no se han arrepentido, volverán a hacerte la misma o peor. Adonías murió por orden de su hermano. A veces, ¿cómo decirlo? El golpe final de una persona que es traidora o de esta manera es de alguien que lo conoce también como un hermano. Yo pensaba en eso y decía, bueno, es que el único que podía ponerle el tate quieto era alguien que tenía, que lo conocía, porque la mamá de Betsabé no se percató de eso, pero su hermano sí. Y además de todo eso, alguien que tenía autoridad para hacerlo. Y eso pasa en nuestras vidas. Vamos a encontrarnos gente que va a tener la autoridad de frenar cosas en nosotros. ¿Me entiendes? ¿Cuándo? Después que hemos hecho y hecho y hecho y hecho como Adonías. Entonces, yo quiero desafiarte, porque en este proceso de Absalón, de Amnón y ahora de Adonías, cuando vemos este cuadro, hay veces que nosotros encontramos cosas que se parecen a nosotros. Y todos han terminado mal. ¿Por qué piensas que si no te arrepientes, no te va a pasar lo mismo? Al contrario, si tú ves lo que le pasó a los otros, toma la decisión ahora. Señor, estoy viviendo, yo he sentido lo mismo, yo he hecho lo mismo. Sobre todo acá en Adonías, hubo cosas cuando yo estaba leyendo y decía, Dios mío, no estaré haciendo yo lo mismo también. Y comencé a pensar y también ha venido mi oración, Señor, que nunca me levante contra uno que tenga la autoridad. Ni sutil, ni de frente. Acaba en mi corazón la rebeldía, la ambición, ¿cierto? Como las tuvieron Absalón, como Adonías. Entonces, amados, vamos a presentarnos delante del Señor, ¿cierto? Y vamos a pedirle perdón al Señor.